Buen día, ahora sí. Teníamos que empezar, yo siguiendo la misma línea de ayer, vamos de atrás hacia adelante. Bueno, hay un poco de todo, hay un salteadito. Bueno, voy a empezar con la duda, vamos a empezar en orden, vamos a empezar con la duda de Nicolás de Edipo. Yo acá, Nicolás, te voy a hablar de por qué está incluido Edipo ahí y cuál es la concepción de la interpretación de Freud. La de Ricard te remito al video porque te juro que hablé como media hora explicándolo bien, bien detallado. Te remito a ese video. Bueno, en primer lugar, ¿por qué está Edipo en el primer apartado? Está Edipo en el primer apartado porque los griegos lo consideraban, digamos, el modelo universal de hombre. O sea, los griegos se identificaban en Edipo. ¿Por qué los griegos se identificaban con Edipo? Porque para los griegos, Edipo representa, o sea, a ver, sí, representaba al hombre, pero espérenme un segundo, tengo que decir una cosa importante antes, discúlpenme. Porque los griegos eran fatalistas, es decir, los griegos creían en el destino. Se le denomina así, ¿no? A la creencia en el destino, en el creer que uno tiene un destino que ya está justamente marcado, ¿no? Que ya está delineado, que ya está establecido, se lo llama fatalismo. ¿Sí? O sea, si ustedes buscan en el diccionario fatalismo, se van a encontrar, no sé si habrá otras acepciones, pero se van a encontrar entonces, si hay más de una, que esa es una de las acepciones, que es la creencia en la existencia de un destino. Ojo, no necesariamente tiene que ser el destino, tiene que ser fatal, ¿no? Como un poco puede llegar a sugerir la palabra. No, es la idea de que creo en el destino. Es decir, que si me ocurrió tal cosa es porque estaba destinado. Puede ser que me ocurrió algo bueno, puede ser que me ocurrió algo malo, pero es el destino. Si no hay intervención o responsabilidad humana en ese logro o en esa acción o en ese suceso. ¿Sí? Es el destino el que está moldeado así. Para los griegos ni los dioses escapaban al destino, es decir, los mismos dioses tenían escrito un destino del que no podían desligarse. Entonces, Edipo en ese contexto representa al hombre, ¿por qué? Porque Edipo es un rey, o sea, bueno, primero fue un príncipe, después fue un rey, y ni aún así, ni siendo un rey, ni siendo un hombre, que el mito, digamos, establece que es un hombre sabio, de ahí la prueba con la efigie, ¿no? Que él desafía a la efigie, tiene ese duelo a muerte con la efigie, donde es un duelo intelectual, no es un duelo de fuerza, no es una lucha ¿sí? Física, es un duelo intelectual, y Edipo la vence a la efigie. Bueno, ese duelo intelectual que tiene Edipo frente a la efigie, bueno, justamente representa en el mito la inteligencia de Edipo. O sea que Edipo es un hombre que, además de ser rey, es un hombre dentro de ese contexto, dentro de la percepción que tiene un griego, o que tenía un griego de aquel entonces, era un hombre sabio, un hombre inteligente. Entonces, Edipo representa al hombre porque ni aun siendo un hombre poderoso o un hombre inteligente va a poder escapar del destino. Eso es lo que simboliza Edipo para los griegos. Aun cuando ese destino es un destino espantoso, horrible, no un destino, ¿cómo decirlo? ¿No? Que cualquier persona quisiera escapar, ¿no? O sea, que va a matar al padre y que se va a casar con la madre. O sea, nadie quiere quedarse, digamos, en ese destino. Entonces, Edipo para los griegos representaba eso, por eso la imagen de Edipo era muy importante entre los griegos. Esa imagen de alguna forma culturalmente se siguió, digamos, transmitiendo a lo largo de la historia, aunque la historia occidental toma un giro hacia otro lado, pero no obstante la imagen de Edipo fue a través del tiempo muy fuerte, ¿no? Porque es esa imagen de ese hombre que no puede desafiar el destino, aun cuando el destino realmente plantea algo terrible. O sea, porque tenemos que tener en cuenta también, o sea, hoy en día, a la luz del siglo XIX, ¿no? O sea, a la luz digo, a la luz del siglo XIX, lo dije bien, ¿eh? A la luz después de determinadas teorías antropológicas que se realizaron en el siglo XIX, y es que en todas las sociedades, aunque sean primitivas, muy primitivas, hay dos prohibiciones fundamentales.
Una, la de la muerte de los antepasados, o sea, matar a los antepasados, o sea, matar al padre, matar a la madre, matar, digamos, a alguien. Y la otra prohibición es el incesto. Saben que cada cultura tiene una concepción del incesto distinta, estoy hablando de culturas primitivas, o denominadas o mal denominadas hoy en día culturas primitivas, ¿no? Tienen cada uno una concepción del incesto distinta, pero el hecho es que hay hombres y mujeres que nos están prohibidos. ¿Qué ocurre? El transgresor a esas leyes, ¿sí? Desde el punto de vista antropológico, o esto es lo que van a decir los antropólogos del siglo XIX, y esto es muy interesante, también para entender la lectura de Freud, entienden, digamos, que esas dos prohibiciones son lo que justamente nos hacen humanos. Son dos prohibiciones simbólicas, ¿sí? Porque no hay ningún elemento físico natural que te impida matar a tu padre, ni hay ningún elemento físico o natural que te impida casarte con tu padre o con tu madre, ¿no? Entonces son dos provisiones simbólicas. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, frente a escasez de especies, o sea, puede ocurrir cualquier cosa, o sea, literalmente, ¿no? O sea, el animal no tiene una conciencia de decir, ay, no, este es mi hermano, ah, no, este es mi papá, este es mi hijo, no. O sea, no hay una conciencia. Entonces, esas dos restricciones son las que forman o hacen que el hombre ingrese en la cultura, entienden los antropólogos. O sea, el hombre se diferencia del animal, el hombre es un ser cultural por tener esas dos restricciones. Y acá hay un elemento interesante. Edipo es el personaje mítico que es el infractor de esas dos prohibiciones. Está bien, ese es el infractor de manera voluntaria, perdón, de manera involuntaria, pero es el infractor, ¿sí? Entonces, por ese motivo, digamos, Edipo siempre generó fue una imagen muy fuerte a lo largo de la historia. Para los griegos era esto, ¿no? El hombre que aún siendo poderoso, o sea, aún teniendo poder, aún teniendo un reino, aún siendo una persona inteligente, no puede escapar del destino. Pero a la mirada del siglo XX, digamos, Edipo va a ser reinterpretado. Una reinterpretación la hace Riquet, que los remito a ese video, después les copio el link, y si les quedan dudas, bueno, o me las canalizamos, después vemos por qué día las canalizamos, pero las van a poder canalizar, no sé qué, no hay problema. Y la otra interpretación es la de Freud, ¿sí? Freud interpreta, o sea, usa justamente el mito de Edipo, que para los antropólogos es un hito que estaría marcando el ingreso a la cultura, ¿sí? O sea, rebobino. Cuando los antropólogos del siglo XIX hacen trabajo de campo, se van a África, se van a Asia, mismo América, se meten en pueblos que no tienen ningún contacto, que son reacios a tener contacto con lo que se denominaría el hombre blanco, o lo que nos llamaron acá los americanos, los indígenas americanos, el hombre blanco, ¿no? Son reacios a nosotros, a nuestra cultura, descubren que existen estas dos prohibiciones en cualquier tipo de sociedad humana, ¿sí? Y entonces los antropólogos, Levi-Strauss, va a decir que el hombre ingresa a la cultura por la prohibición del incesto. O sea, al prohibir el incesto, al decir estos hombres o estas mujeres no te están permitidas, ¿sí? Para la reproducción, o sea, no están permitidas para determinadas funciones biológicas, ¿no? El hombre ingresa en la cultura. Eso dice Levi-Strauss. De Levi-Strauss se van a sumar una serie de intelectuales detrás, entre ellos Freud. Freud toma esa lectura de Levi-Strauss y él cómo la hace. O sea, él lo que interpreta a su vez que el Edipo no es solamente una instancia cultural, sino que también es una instancia psíquica. ¿Sí? Entonces recordemos un poco que Freud había propuesto que nuestras acciones psíquicas, ¿sí? O nuestras acciones en general, que tienen un origen todas psíquico, ¿no? O sea, si yo digo una palabra, hay previamente un pensamiento que pensó esa palabra, ¿no es cierto?
aun cuando esa palabra que diga no es la que quisiera decir, porque por ahí dije otra cosa, ¿sí? Hay un fallido ahí. Entonces ahí dice Freud, todos nuestros actos psíquicos no provienen exclusivamente de la conciencia, es decir, de nuestro aspecto racional, de nuestro aspecto justamente consciente, ¿no? De nuestro aspecto voluntario, sino que también hay una gran parte de nuestras acciones que son inconscientes. Supónganse, yo tengo una manía, no me puedo sentar en la silla sin pasar un trapo antes a la silla, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Y si me preguntan las razones, puedo dar 500.000 razones, pero en realidad hay algo impulsivo que otra vez puede decir, no, pero yo le pasé el trapo recién y mostrarme que me pasa el trapo recién y yo necesitar igual pasarle el trapo yo. ¿Qué pasa? Ahí hay algo inconsciente, dice Freud, hay algo que no es voluntario, que no manejo, y ahí está el inconsciente. Ahí hizo síntoma, o sea, aparición el inconsciente. Entonces, como Freud, digamos, postula, ¿sí? O sea, esto es una hipótesis de Freud, o sea, el inconsciente no deja de ser un postulado, no está comprobado lo del inconsciente. Bueno, postula la existencia de un inconsciente para justamente explicar determinadas acciones que por la vía racional son inexplicables. Él, siguiendo en esa línea, va a decir que el inconsciente no es así cualquier cosa, que tiene una estructura ese inconsciente. Y que esa estructura comienza con el Edipo. Sí, básicamente hay una experiencia fundamental, basal en el inconsciente, que es el Edipo. Él entiende que todas las personas, en nuestra niñez muy tempranamente, vivimos un drama psíquico. ¿Qué es un drama psíquico? Es una acción, ¿sí? Es como un teatro, ¿no? Algo, una representación, algo, un juego, ¿no? Algo que vivimos allí, pero no lo vivimos necesariamente o no lo vivimos realmente como una experiencia física, como una experiencia, ¿cómo denominarla? Que está en el tiempo y el espacio intersubjetivo, o sea, no es una experiencia intersubjetiva, no es una experiencia compartida con los demás, es una experiencia intrapsíquica, o sea, exclusivamente mía, que para el sujeto es real, no es intersubjetiva, no es compartido con los demás. A ver, lo que pasa es que acá se mezcla, el Edipo no es una alucinación, él dice que es una experiencia basal que todos tenemos esa experiencia psíquica, pero obviamente no hay un correlato de esa experiencia en la realidad física, en la realidad natural, vamos a decirlo así de manera más simple, ¿no? ¿Y cuál es ese drama psíquico que todas las personas cuando éramos chiquitos, muy chiquitos, vivimos? Es el Edipo, lo llama Freud. ¿Y qué es el Edipo? Es cierta tendencia, ¿sí?, a querer quedarnos, a querer, digamos, reservar, retener el amor de nuestra mamá o en realidad el amor de nuestro progenitor de sexo contrario. O sea, piensen que Freud ahí tiene una limitación, digamos, uy, Dios, pero bueno. Disculpen, los ruidos me molestan mucho y acaba de caer un trueno terrible. Piensen ahí que Freud tiene una limitación epocal, cultural, ¿no? Donde lo que no vaya por la vía de la heterosexualidad es una perversión, o todo lo que no vaya por la vía de un coito, digamos, denominado vaginal, es una perversión. O sea, hay que entender un poco la visión de la época, ¿no es cierto? Bueno, entonces, entendiendo la visión de la época, él entiende que todas las personas, cuando somos muy chiquitos, desarrollamos cierto deseo por nuestra mamá, en el caso de los varones, por nuestro papá, en el caso de las mujeres, ¿no? Es decir, un deseo de retener el afecto, el cuidado, ¿no?, de ese progenitor o cuidador de sexo contrario. Y que, como contrapartida, el otro cuidador o el otro progenitor, ¿sí?, el que es del mismo sexo que la persona, ¿no?, el mismo género que la persona, inmediatamente lo entendemos como una competencia, como un competidor de ese afecto, como alguien que viene a
quitarnos el idilio de estar con nuestro papá o con nuestra mamá, depende sea el caso. Entonces, a partir de ahí, cuando somos muy chiquitos, dice Freud, desarrollamos dos impulsos. Un impulso amoroso, un impulso de eros, es ese impulso amoroso, y un impulso de tánatos, es decir, un impulso de muerte o destrucción. Desarrollamos justamente un impulso amoroso hacia, o una libido amorosa, una pulsión amorosa, ¿no? Es decir, hacia nuestra mamá, en el caso de los varones, hacia nuestro papá, en el caso de las mujeres, y en viceversa, desarrollamos un impulso de destrucción hacia el progenitor que tiene nuestro mismo sexo. ¿Sí? O sea, imagina, Freud dice, el niño imagina que mata al padre o que mata a la madre y que se queda con el otro progenitor. O sea, así tiene el otro progenitor para sí. Bien, el Edipo queda ya perdido, digamos, en la arqueología, ¿no? Remota de nuestro inconsciente infantil. Y lo superamos, o sea, Edipo, hoy, ya voy, Luli. Freud entiende que el Edipo lo superamos, salvo alguna persona que tenga unas patologías muy particulares, el Edipo lo superamos todos. Ahora bien, ¿qué queda de esa instancia, de ese drama psíquico que alguna vez cuando éramos muy chiquitos vivimos como real, ¿sí? Que imaginamos que matamos a papá o que imaginamos que matamos a mamá y que nos quedamos con el otro? ¿Qué queda de ese drama psíquico? Bueno, lo que queda de ese drama psíquico, dice Freud, y acá está lo importante, son dos pulsiones que nos van a acompañar el resto de la vida. Una pulsión de vida o de amor, ¿sí? Pulsión de Eros, y una pulsión de muerte o destrucción, pulsión de Tánatos. La pulsión de Eros, de vida, de amor, la vamos a ver permanentemente siempre y cuando que estemos ejerciendo, por ejemplo, tareas de cuidado, ¿no? Tareas de conservación, o que quieras yo decir, ay, bueno, tengo este mate, lo cuido de que no se me caiga, lo cuido de que no sé, no le pase nada al mate, ¿no? Estoy dando el ejemplo con el mate, pero puede ser con un animal, con una persona, con lo que fuere, ¿no? O sea, ese cuidado representa justamente o es justamente parte de nuestra libido amorosa, de nuestra libido de Eros, ¿sí? Pulsión de Eros, ¿no? Pero en contrapartida siempre también nos va a acompañar una pulsión de destrucción, que es, por ejemplo, cuando vamos y destruimos algo. Si yo, supónganse, voy y rompo algo a propósito. O también a veces, no es que vaya y haga algo a propósito, sino que lo deje. Ahí dejo ahí, supónganse, el vaso de vidrio al borde ahí de la mesa en la punta. Ahí lo más probable es que se caiga y que se rompa. Yo vi que estaba ahí y lo dejé. O sea, ese vi que lo dejé, que estaba ahí y lo dejé, y lo más seguro era que se rompiera. Bueno, hay ahí una pulsión de Tánatos, una pulsión de destrucción. Generalmente él entiende que en las psiquis sanas hay un equilibrio entre la pulsión de muerte y la pulsión de Eros, donde en las psiquis sanas realmente prepondera más la pulsión de Eros, aunque siempre hay un mínimo de pulsión de Tánatos, pero en psiquis, digamos, más enfermas o que desarrollan patologías, la pulsión de Tánatos cobra predominancia sobre la pulsión de Eros. Y es más, hay un caso extremo justamente de la pulsión, o hay casos extremos de la pulsión de Tánatos, que son, por ejemplo, las adicciones, ¿no es cierto? Una persona es adicta a algo, la adicción lo termina destruyendo o lo va destruyendo paulatinamente. Ahí hay una pulsión de Tánatos clara. Y lo más extremo de la pulsión de Tánatos, es decir, el ejemplo más patente de la pulsión de Tánatos es el suicidio. Y en el suicidio ahí se produce realización, una consumación completa de la pulsión de Tánatos. Y sí, porque la persona ha decidido, digamos, acabar con su vida para dar lugar a ese deseo inconsciente de destrucción, en este caso de destrucción total. ¿Sí? Entonces, pasando en limpio, Edipo para los antiguos representa el hombre universal, en tanto que ni un hombre inteligente ni un hombre poderoso podía escapar del destino. Para Freud, Edipo representa una instancia psíquica
que todos los hombres vivimos cuando éramos muy chicos y que producto de esa instancia psíquica nos quedan, digamos, se producen dos pulsiones que nos van a acompañar el resto de la vida, que son la pulsión de Eros y la pulsión de Tánatos, ¿sí? Ahí a lo último les hice un resumen de la idea, de la síntesis de la idea. Antes está toda la explicación. ¿Se entiende esto? Y ya te escucho, Luli. Una pregunta, profe, ¿qué es específicamente pulsión como pulsión? Pulsión es deseo, es inquietud, no, es una palabra alemana, o sea, pulsión es la traducción de la palabra alemana que es, si no me equivoco, si no la digo mal, la palabra es Trieb, y no tenemos en realidad hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Después por ahí viene alguien que sabe más de estas cuestiones y dice otra cosa, pero hasta donde yo tengo entendido, no tenemos una traducción exacta de esa palabra, entonces ha denominado pulsión, y sería como algo que te está aguijoneando, ¿no? Sería como algo que late, ¿vieron? Como, o sea, la palabra pulsión apunta, perdón, justamente a algo que pulsa, ¿sí? ¿Vieron un latido? Algo que late, pulsa, está ahí aguijoneando e inclinándonos hacia algo, ¿no? Digamos, como llevándonos hacia algo. Y está muy fuertemente ligada esta expresión justamente a la idea de lo inconsciente, ¿no? Es decir, que es algo como una fuerza, una energía, ¿no? Una latencia, algo que está latiendo literalmente, hacia algo inconsciente. Es decir, hacia algo que no es manejado por la persona, por eso es inconsciente. O sea, supónganse, ¿vieron cuando uno dice, no quiero comer más postres, ¿no? Y después terminaste de comer la comida y empezás, ay, tengo ganas de comer algo dulce. Bueno, no voy a comer algo dulce. Y te vas a acostar y no te, estoy dando un ejemplo, y no te podés dormir si no te llevas, no sé, no te vas a comer algo dulce. O sea, por más que te quieras dormir, por ahí no te podés dormir. Por dar un ejemplo tonto, ¿sí? A gente que no le puede pasar, que por ahí no le pasa esto, pero le pasan otras cosas. ¿Qué ocurre ahí? Hay una pulsión ahí. Y es algo que vos no podés dominar, porque vos te dijiste, no voy a comer más dulce, y sin embargo después empezás, no podés estar si no te comes el dulce, supóngase, no te podés ni ir a dormir si no te comiste ese dulce. Eso sería una pulsión. ¿Se entiende, Luna? Sí, gracias. Abril. Me había preguntado por las características de Gianni Bátimo, ¿sí? Las características del postmodernismo. Entonces, el texto les cuenta, ¿no? Que Edipo ha sido importante desde la antigüedad hasta la contemporaneidad, porque está esta interpretación de Freud, está esta interpretación de Riquet, que los remite a ese video. Y finalmente cierra ese primer apartado, el libro, hablando de Gianni Bátimo. ¿Por qué habla de Gianni Bátimo? Porque ahí justamente lo que va a plantear es la ruptura del hombre, trueno, del hombre posmoderno con respecto al hombre anterior. Ay, tendría que estar está para contar cuentos de terror hoy. En vez de dar la clase de filosofía, aunque puede ser que sea un poco un cuento de terror la clase de filosofía. Bueno, que ahí se produce, les quiere marcar que se produce un corte, o sea, hasta ahí llega la visión del hombre desde la antigüedad al hombre contemporáneo, es decir, que hay una continuidad más allá de las diferencias, ¿no? Entre el hombre antiguo y el contemporáneo, hay una serie de continuidades, entre ellas, digamos, este Edipo, ¿no? Edipo universal. Pero a partir de la posmodernidad se produce un corte radical, digamos, con la concepción de hombre anterior. Y entonces, para eso, ahí, digamos, incluye a Gianni Bátimo, diciendo que Gianni Bátimo señala dos características que tiene el hombre posmoderno que no tenía el hombre anterior, digamos, el hombre de la contemporaneidad. ¿Cuáles son esas dos características?
Vamos ahí. Una de las características, ¿sí?, fácil de recordar, es que el hombre actual está atravesado por la tecnología y especialmente por los medios masivos de comunicación, es decir, los más medias. Y más medias es medios masivos de comunicación. No podemos pensarnos sin la tecnología en líneas generales, pero tampoco sin los más media. Si hoy en día inclusive tenemos que pensar como más media todas estas aplicaciones, no sé si la palabra es correcta, pero bueno, vamos a decirlo así, aplicaciones como decir Instagram, Facebook, bueno, ahora se han incorporado el TikTok, YouTube, porque YouTube, o sea, si bien es un canal, digamos, donde, bueno, hay, digamos, a ver, el YouTube lo hacen las personas, digamos, o sea, está bien, hay gente que solamente mira por YouTube, pero hay gente que produce cosas por YouTube. Entonces, bueno, no dejan de ser canales de comunicación generados, sobre plataformas que están puestas, no dadas, pero generados por los mismos usuarios. No nos podemos pensar, ¿sí? O sea, no podemos pensar sin una red social, por ejemplo, ¿sí? O el WhatsApp. Porque el WhatsApp, está bien, uno lo usa en el teléfono, pero no necesariamente lo tenés que usar en el teléfono, lo podés tener o sea, podés tener descargado en la computadora o en otro dispositivo, no necesariamente en el celular lo tenés que tener descargado el WhatsApp. O sea, es independiente de la compañía telefónica el WhatsApp. Necesitas tener internet y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí. Nosotros, el hombre actual, no puede pensarse sin esos medios masivos de comunicación o sin esas redes sociales. ¿Sí? A través de esas redes sociales somos informados todo el tiempo, nos es moldeada nuestra imagen del mundo a través de esas redes sociales. Y a la vez nosotros mismos somos productores, ¿sí?, de ideas o de, bueno, se le dice contenido, ¿no?, de contenidos o de expresiones, de pensamientos, por esas redes sociales. ¿Sí? Después, bueno, por ahí no es un contenido que sea masivo, pero nosotros también producimos contenido, ¿sí? Desde un contenido bobo, decir, bueno, le saqué 3 fotos al gato, la subí y me la botaron, no sé, 50 conocidos míos, estoy produciendo un contenido, pero un contenido que se vehiculiza a través de una red social, a través de un medio masivo de comunicación. Estamos en contacto con nuestros conocidos a través de los medios masivos de comunicación. ¿Sí? Por ahí a mis amigos puede ser que no los vea en años, ¿sí? O puedo tener gente que alguna vez traté, ¿no?, en mi vida y que no la vea en años y que mi único contacto sea el WhatsApp, el Facebook o qué publicó ahí en los estados de WhatsApp o lo que sea, ¿no? O sea, distintas, bueno, ya las redes son media limitadas, las distintas redes sociales. Entonces el hombre actual no lo podemos pensar sin las redes. Estamos configurados, atravesados por las redes, nos despertamos por el celular, o sea, casi todo el mundo, incluyo, tendremos configurado el reloj de la alarma en el celular. ¿Sí? O sea que ya ese hecho, o sea, hay una gran diferencia entre tener el reloj para despertarse configurado en un reloj, ¿sí?, habitual, común y corriente, a tenerlo configurado en el celular. ¿Por qué? Porque cuando me lo tengo configurado en el celular, ya agarrar el celular, hacer lo primero que agarro en el día. El celular ya estoy viendo si me llegaron mensajes o no. Y ya estoy viendo, al menos todas las aplicaciones que tenga abiertas, si me pusieron un me gusta en el Facebook o no. O sea, ya estoy viendo, ya me estoy comunicando, digamos, ya me estoy enterando de qué pasó en el mundo. ¿Sí? Es más, muchas veces tenemos cargadas, digamos, páginas por ahí de noticias, donde dicen, hoy pasó tal cosa, ¿no? O sea, te enterás, abrir y te sale ahí en la publicación, o te sale, no sé, el video del YouTube del canal que seguís para hoy fulanito subió el crimen de las gemelas no sé cuánto, ¿viste? O sea, lo primero que haces es enterarte de lo que te dice el celular. Ojo, años antes, ¿sí? Había alguna situación similar, aunque es distinta,
cuando la gente se programaba el despertador en la radio, estaban los radio despertadores, ¿sí? Que se programaban el reloj de la radio, entonces lo primero, o sea, se disparaba la radio, entonces te despertabas con la noticia, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto? Yendo al posmoderno, ¿sí? Posmoderno es a partir de los 90, nosotros realmente no nos podemos pensar sin la tecnología. Si nos quitan un celular, si nos quitan el celular, si nos quitan las computadoras, no sabemos qué hacemos. Es más, de hecho, fíjense, estamos dando esta clase por computadora, o sea, por acá, por la computadora. Y es probable que haya inclusive la flexibilidad para tener esta clase, digamos, que yo di de apoyo, es porque estábamos por el medio de la computadora, porque por eso teníamos que ir a la matanza y cosas con semejante tormenta. Bueno, está bien. Está bien, yo en este caso inclusive lo estoy haciendo de onda, ¿no? No es porque estoy obligada a hacer la clase de apoyo, pero quiero decir, y es probable que si esto hubiera implicado un traslado, hubiera implicado hacer cosas, por ahí, bueno, no se hubiera generado este espacio en particular que hoy es informal. Entonces, estamos ya, no podemos pensarnos sin la tecnología, literalmente no podemos pensar en dar 2 pasos sin la tecnología. ¿Sí? Bien, eso es una característica del hombre postmoderno. Para complementar esta idea de esa primera característica, tenemos que pensar que también Gianni Battimo nos dice que las tecnologías y los medios masivos de comunicación, ahí te escucho Luna, nos generan constantemente una imagen del mundo. ¿Sí? La imagen que, por ejemplo, nosotros podemos tener, no sé, de Siria, de Palestina, de Afganistán, es la imagen que los medios masivos de comunicación nos dan. O si alguno se quiere profundizar más, bueno, por ahí entra en contacto con algún canal de YouTube que dé otra mirada, pero siempre vamos a tener una mirada que está mediada por la tecnología. ¿Sí? Hoy en día, digamos, la imagen que nos hacemos del resto del mundo es la imagen de lo que nos cuentan los medios masivos de comunicación. En otras épocas, antiguamente, la imagen que nos hacíamos del resto del mundo era la imagen de lo que nos contaban la gente que viajaba. ¿Sí? Si alguna vez conocías a alguien que viajaba, que era muy viajador, te contabas, no, porque en la India ocurre esto y eso, o si no los libros de geografía, ¿no? O si no también las revistas de National Geographic, ¿sí? En algún momento cumplieron esa función, ¿no? Mostrarnos qué ocurría en otras partes del planeta. Está bien, obviamente editado con una perspectiva ideológica, sí. Lo que hoy vemos hoy en día también, ¿no? O sea, está editado con una perspectiva ideológica, eso es desde ya. Pero nos forman la imagen del mundo. O sea, la imagen del mundo que nos formamos no la formamos por los medios. Y es más, hoy en día los medios no solamente te forman la imagen del mundo lejana, a la que tal vez yo no voy a viajar, porque o sea, si tuviera posibilidad de viajar, no voy a viajar así a Palestina, no porque tenga nada en contra, digamos, de la gente, digamos, de Siria ni de Palestina, sino porque viven en permanente conflicto y la verdad que no me gustaría viajar a un país que esté en conflicto, no sería un lugar al que iría, yo particularmente. No solamente me forman la imagen de lugares, digamos, a los que no iría, también me forman la imagen de mi propio país o de mi propia realidad. O sea, ¿por qué sabemos o por qué decimos que hay tantos muertos por la pandemia? Porque nos lo dicen los medios masivos de comunicación. ¿Cómo se comunica el Estado hoy en día? A través de los medios masivos de comunicación, también la cadena oficial, no importa. Pero la cadena oficial es un medio masivo de comunicación. O sea, no vamos todos los días a la Plaza de Mayo a escuchar al presidente. No, el presidente aparece en un medio, ¿no? Un medio oficial, y da un discurso y nos da la información. Estamos atravesados por los medios masivos de información. La propia imagen que tenemos del país, insisto, está también atravesada por los medios masivos de comunicación. O sea, no solamente es la realidad lejana, hasta la misma realidad más cercana está mediada, está interpretada por los medios masivos de comunicación. Esa es la primera característica. La segunda característica es un poquito
mucho más compleja. Porque acá tengo que hablar, sí, de la modernidad. Hasta la modernidad o hasta la época contemporánea existía la creencia, o sea, la percepción o la interpretación, ¿no? De que la historia, sí, cuando decimos, a ver, vamos a pensar en la historia, ¿no? De que la historia era universal. ¿Qué significa esto? Que la historia era universal. Y que todos los pueblos habidos y por haber del planeta, sí, cuando digo habidos y por haber, todos los pueblos del pasado, del presente y los que existan en un futuro, todos los pueblos del planeta, todos los pueblos de la Tierra, ¿no? Integran una misma historia, una historia unitaria, por eso es una historia universal, es una historia universal, unitaria y lineal. Existe la creencia de que cada pueblo, ¿sí?, está atravesado por una serie de etapas hasta llegar a un fin, o que debe llegar a un fin. Esta imagen de la historia es completamente hegeliana, ¿sí? En Marx, ayer, que habíamos visto el repaso de Marx, y que Katy me había preguntado, no sé si estaba hoy Katy, me había preguntado por el tema de los modos de producción. Bueno, justamente cuando yo les explicaba ayer lo de los modos de producción de Marx, responde a esta, bueno, ahí Marx cuando planteaba los distintos modos de producción, justamente es esta concepción la que está detrás, justamente de la que la historia es universal, lineal y unitaria. Todos los pueblos necesariamente van a pasar por el comunismo o pasaron por el comunismo primitivo, por el modelo antiguo y esclavista, y decir, y en esta concepción unitaria, lo que yo no mencioné ayer, porque estaba hablando de otra cosa, el objetivo era hablar de otra cosa, lo que además también se tiene en esa concepción unitaria es que un pueblo puede estar en una determinada etapa y otro puede estar en una etapa contraria, distinta, ¿sí? Mientras un pueblo, tomo a Marx porque hablé de Marx ayer, ¿no? Mientras un pueblo está en un comunismo primitivo, el otro pueblo puede estar en el capitalismo. O sea, pónganse, nosotros estamos en un momento capitalista, mientras que si nos internáramos en el medio del Amazonas, ¿no? Y no nos matan, porque son jorobados los indígenas digamos, del Amazonas, ¿no? No son así amigables. Y tienen sus razones, ojo, no me malinterpreten. Y tienen sus razones, ¿no? Bueno, supongamos que nos dejan entrar. ¿Qué ocurre? Nos vamos a encontrar con que viven todavía en un comunismo primitivo o tal vez viven en un modelo feudal o esclavista, no lo sabemos porque no hay contacto realmente. Pero el hecho es que sí, lo que sí sabemos es que no viven en un modelo capitalista, ¿sí? Que no viven en un modelo capitalista, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que si bien nosotros estamos en un momento capitalista y los otros, vamos a ponerle que están en un momento esclavista, los otros están más atrasados. Les llevará más tiempo llegar al momento en el que estamos nosotros, que es el momento capitalista. Pero el hecho es que todos tenemos que llegar al comunismo. Y ahí es el fin de la historia. Entonces, durante la contemporaneidad se creyó que la historia era lineal, unitaria, que tenía etapas, que todos los pueblos tenían que pasar por esas etapas, aunque estuvieran asincrónicamente cada uno en etapas distintas, como si fuera una sinfonía, ¿no? Pero todos iban a llegar a un mismo fin. En el caso del comunismo o sea, en el caso de Marx, ¿no? Es el comunismo ese fin. Y en el caso de los países liberales o de las ideologías liberales, el fin, porque la concepción de pasar por etapas como si fuera un tren es la misma, el fin es la democracia. De hecho, ya tomamos, por ejemplo, una frase mucho de Menem, que lo han cargado a Menem con esa frase, y no me malinterpreten, ni lo defiendo ni lo ataco, simplemente voy a hablar del contexto de la frase. Menem en un momento en un discurso dijo, nos hemos subido al tren de la historia, y se lo cargó terriblemente a Menem con eso. En realidad, cuando Menem dijo eso, estaba hablando de esta concepción de la historia. Y lo que estaba hablando era de que justamente Argentina se había vuelto un país liberal porque podía tener una moneda
que el peso valiera $1, al margen de todas las consecuencias que tenía eso, ¿no? Que el peso valiera $1 y entonces, al tener esa convertibilidad, digamos, económica, habíamos ingresado en la historia, estábamos ya dentro de la historia, estábamos más cerca, digamos, del fin de la historia. Estaba respondiendo a esa ideología. O sea, ese discurso responde a esa ideología. Pero eso lo tomó como que Menem decía estupideces siempre. No, era una concepción de la historia, de que la historia es como un tren que va pasando por etapas. Hay pueblos que están más atrasados, hay otros pueblos que están más adelantados. Pero todos tienen que llegar a la misma estación, a la misma terminal, ¿no? ¿Por qué me desvié dando toda esta explicación? Porque si no, no se entiende cuál es la segunda característica que dice Gianni Vattimo. Bueno, la segunda característica de nosotros, que señala Gianni Vattimo, es que ya no respondemos a esa concepción de la historia, que esa concepción de la historia quedó en el pasado, que es de modé, que está desterrada. Por algo se reían de Menem. ¿Sí? O sea, se reían por eso, porque no había manera, o sea, no tenían manera de comprenderlo. Aparte, bueno, los medios son especialistas para a veces deformar las cosas, al margen a veces de lo real o no. Esos son especialistas para deformar las cosas. Entonces se reían de eso. ¿Por qué? Porque lo dijo en los 90. En los 90 justo es cuando esa concepción de la historia hace crisis. ¿Sí? Empieza a hacer crisis. ¿Y qué concepción de la historia entonces tenemos nosotros? Acá está la parte importante. ¿Sí? Que la historia ya no es unitaria, entonces es una historia fragmentada. Entendemos que cada pueblo, que cada cultura tiene su propia tradición histórica, tiene objetivos temporales, y podemos entender que el proyecto de Argentina hoy es uno que no necesariamente coincide con el proyecto de Argentina de los años 70 o con el proyecto de Argentina de los años 90. No tenemos una historia unitaria, no tenemos una historia que a lo largo del tiempo nos conduzca a un determinado fin. No, ¿por qué? Porque en los 70 se tenía un modelo de país, en los 90 se tuvo otro modelo de país, en los 80 se tuvo otro modelo de país completamente distinto, en los 90 cambió el modelo de país y en el 2000 también cambió el modelo de país. Sí, entonces no tenemos una historia unitaria. Y además, de hecho, si tuviéramos que hacer un análisis político de Argentina, ¿sí? Tenemos justamente el choque de que nuestros partidos políticos presentan ideas de países, modelo de país que son inconciliables entre sí. Ese es el gran choque que hay. ¿No? O sea, una cosa es lo que, o sea, los dos partidos mayoritarios tienen, y los minoritarios a su vez también presentan otra que no tiene nada que ver con la que presentan los mayoritarios, pero son modelos, ya no es una cuestión de ver cómo vamos a poner en funcionamiento, no sé, que haya más trabajo, que haya mejor educación, que los hospitales estén mejor aprovisionados. No es un tema de a ver qué plan de acción ponemos, ¿no? El modelo de país que se tiene, de acuerdo, así gana el rosa, el partido rosa, o gana el partido verde, no tienen nada que ver. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos comprender en este posmodernismo. Eso es propio de la posmodernidad. No hay un modelo unitario. Es más, dentro de nuestra misma cultura hay diversas historias. Las historias son relatos fragmentados, comunitarios, dispersos entre distintos agentes. O sea, yo veo la historia de una forma, otro que trabaja en un comedor comunitario la ve de una manera distinta, y otro que es o sea, que está acá en Argentina, pero que en vez de vivir acá en Buenos Aires, vive en el Chaco, la ve de una forma completamente distinta. Entonces no hay un modelo de historia unitario. Es esa la segunda característica. Yo hice un examen ayer, un simulacro de examen, y tenía una pregunta que decía para relacionar los tres tipos de razón con los tres tipos de hombres de Aristóteles, cómo esos conceptos se relacionaban. Por un lado habla lo que vos me decís, Isa, y también les hablaba ahí en el simulacro
de las tres formas de vida, ¿sí? Que no hay que confundir con los tres tipos de razón. Bueno, tres formas de vida son los tres tipos de alma, ¿sí? Que, perdón que me retrotraje otra cosa, hice, ya voy. Tipos de alma, ¿no? Los tres tipos de alma es la manera en que Aristóteles jerarquiza o concibe la naturaleza. Entonces se entiende que en la naturaleza hay vegetales, que tienen un tipo de alma vegetal, cuya función del alma es limitada, ¿sí? A la nutrición y al crecimiento. Luego hay otro tipo de alma más compleja que la primera, que la llama alma sensitiva, y que algunos en los exámenes a veces me ponen alma sensible y se desvían para los románticos y a veces ponen un delirio que no sé de dónde lo sacaron, que no, el alma sensible es el alma que corresponde a los animales. ¿Por qué? Porque los animales, además de crecer, de nutrirse y de crecer, los animales además se mueven y sienten, ¿sí? O sea, el animal se traslada, tiene movimiento, tiene percepciones, ¿sí? Ve, oye, ¿no? Ladra, o sea, emite sonidos, ¿no? Tiene olfato, el animal tiene sentidos, tiene los 5 sentidos, bueno, algunos animales no tienen los 5 sentidos, pero tienen algunos sentidos, ¿sí? Y se trasladan. Y finalmente tenemos el tipo de alma, de la forma de vida más compleja, que es la que corresponde al ser humano, que es la que él denomina tipo de vida intelectiva o racional. ¿Por qué? Porque el hombre, a diferencia del animal, o sea, tiene todas las características que tiene el alma vegetativa y el alma sensitiva, pero además el hombre puede hablar, o sea, puede pensar y hablar, puede comunicarse. Un detalle importante. Cuando hablamos del tema de las almas, lo mismo cuando vamos a hablar ahora que ya hablo, del tema de los tres tipos de razón, o los tres tipos de inteligencia en Aristóteles, hay una cuestión que es que el alma más compleja contiene, ¿sí?, las funciones o las características de las almas anteriores o más simples, más básicas. Pero de ninguna manera, supónganse, el animal tiene dos almas. O sea, de ninguna manera el animal tiene el alma vegetativa y el alma sensitiva. No, tiene una sola alma, que es el alma sensitiva. En esa alma sensitiva, las funciones de su alma sensitiva son más complejas e implican las funciones del alma vegetativa. Lo mismo ocurre para el hombre. El hombre no tiene tres almas en Aristóteles, ¿sí? No es que tiene el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional. No, el alma racional implica todas las funciones de las anteriores. Lo aclaro porque es un error común. Ahora, voy a tu pregunta, Isa. También Aristóteles jerarquiza la inteligencia humana en 3 grados, es decir, dentro de los hombres, dentro de todos los hombres, a los hombres todos tenemos razón, quiero decir que todos tenemos alma racional, no tenemos pensamiento. Todos los hombres, todos tenemos pensamiento. Pero, al igual que en la naturaleza, Aristóteles dice, bueno, la planta tiene vida y el hombre tiene vida, pero no tienen el mismo tipo de vida. Bueno, la misma observación hace Aristóteles respecto de los hombres. Todos los hombres tienen esta alma intelectiva que les permite pensar y hablar. Pero no todos tienen el mismo grado de inteligencia. Entonces hay 3 grados de inteligencia, que de acuerdo a ese grado de inteligencia con el que yo nací, que está determinado desde el nacimiento, ese grado de inteligencia, es decir, es lo que se llama en Aristóteles la tesis o la teoría de la inferioridad natural, ¿sí?, que es que por nacimiento vos ya nacés con un determinado tipo de inteligencia y al nacer con un determinado tipo de inteligencia me corresponde un determinado lugar en la sociedad. O sea, la desigualdad que hay entre unos y otros no es de origen económico o social o político, sino que es de origen natural. Y está en nuestro intelecto. Entonces él dice, hay 3 tipos de inteligencia.
Están aquellos que solamente pueden comprender y obedecer. O sea que sí, o sea que su inteligencia ahí queda, ¿no? Ahí queda el límite, esa es la inteligencia más básica, ¿no? El límite es que me digan, supónganse, anda a la verdulería de Cacho y compra 2 manzanas. Entonces mi inteligencia está limitada a, bueno, ir a la verdulería de Cacho, no ir a la verdulería de Antonio, y comprar 2 manzanas. ¿Sí? Exactamente lo que me pidieron. ¿Sí? Esa es la inteligencia más básica. Y esa es la inteligencia que corresponde al tipo humano que Aristóteles denomina el esclavo. O sea, el esclavo, por naturaleza, solamente está limitado a eso, ¿no? O sea, discúlpenme, hago al margen un comentario, ¿no? O sea, Aristóteles ningunea al esclavo de una forma atroz. Pero bueno, tengo que repetir el discurso de Aristóteles. Entonces, el esclavo solamente tiene inteligencia para esto, para que le dé una orden y que él la obedezca. Es más, nos dice Aristóteles, hay esclavos que son más inteligentes que con menos palabras ya te entendieron, o sea, que te digan, anda a comprar 2 manzanas y ya saben que tienen que ir a la verdulería de Cacho, ¿no? O sea, que no tienen que ir a otra y me va a entender. Y hay otros esclavos que vos le decís, anda a comprar 2 manzanas y fueron a comprarse a la quiaca las 2 manzanas, y te trajeron 2 manzanas podridas. O sea, que tenés que darle todo con un detalle, ¿no? Que requieren de la revisión del amo constantemente, porque tienen menos inteligencia inclusive. Pero bueno, la propia de la inteligencia del esclavo es eso, comprender y obedecer. ¿Y quiénes son por naturaleza esclavos, según Aristóteles? Los extranjeros, o sea, los que no son griegos. Los que no son griegos nacieron para ser esclavos. ¿Por qué los extranjeros son menos inteligentes que los griegos? Porque hablan mal el griego. Así de simple. ¿Sí? Así de simple, los extranjeros son inferiores que los griegos, porque los griegos hablan muy bien el griego, y el griego es el mejor idioma, lo dice Aristóteles que es griego, y los extranjeros lo hablan mal el griego. Entonces, bueno, listo. Claramente eso es una señal de que son menos inteligentes. Otra señal de que son menos inteligentes los extranjeros es que el cuerpo de los extranjeros es más desproporcionado, mientras que el de los griegos siempre es más bello, más perfecto, más hermoso. Les juro que estas son las justificaciones de Aristóteles. No estoy yo diciendo cosas porque a mí se me ocurren. En el libro 1 de la política de Aristóteles se encuentran con estas justificaciones. Bueno, ahí tenemos el primer grado de inteligencia. ¿Sí? Comprender y obedecer. ¿Y quiénes son los que tienen que comprender y obedecer? Los extranjeros. ¿Cuál es el segundo grado de inteligencia? Bueno, acá ocurre lo mismo que con el razonamiento de las almas. El segundo grado de inteligencia, implica comprender y obedecer, pero además de comprender y obedecer, tiene la capacidad de tomar decisiones, de organizar la casa. ¿Sí? Es la función del oikonomos. Oikonomos. ¿Sí? Oikos es casa en griego, y nomos es ley, es decir, poner orden, ley en la casa, ¿no? Poner normas en la casa, administrar la casa. Bueno, entonces, quienes tengan la capacidad de administrar la casa también tienen la capacidad de comprender y obedecer. ¿Y quiénes por naturaleza nacieron con esta capacidad? Las mujeres griegas y los niños griegos. Y las mujeres griegas y los niños griegos tienen esa capacidad. Finalmente, tenemos el tercer tipo de inteligencia, la más perfecta posible, ¿sí? la mejor no hay, que es la que además de comprender y obedecer y de poder administrar la casa, tiene la capacidad de tomar decisiones en el Estado, de tomar decisiones en la polis, es decir, de poder deliberar. ¿Y a quién le corresponde este rol? Al hombre griego libre, es decir, al ciudadano. ¿Por qué él dice que el ciudadano, además, que es la función específica que tiene el ciudadano, o sea, cuando me refiero al ciudadano me refiero al varón, siempre, porque estoy en el contexto griego? ¿Por qué el ciudadano, ¿sí? Además, o sea, o al margen de tener la función específica, ¿no? De poder tomar decisiones en la polis,
Él dice que tiene la capacidad de comprender y obedecer o de administrar la casa. Muy sencillo, porque él dice que un varón que quede viudo puede hasta casarse nuevamente, si se casa en algún momento, puede administrar él perfectamente su casa. Aunque no es aconsejable, lo aconsejable es que se case o que, bueno, si ya tiene hijas grandes, que alguna le administre la casa, ¿por qué? Porque le va a restar tiempo a sus actividades como ciudadano. Pero un hombre perfectamente puede dedicarse a administrar la casa. Piensen que cuando él habla de administrar la casa, habla de la posición, ¿sí? de personas que no están lavando el piso ellos o haciendo la comida ellos, sino que están ordenándole a los esclavos o a los sirvientes hacer esas cosas. Y el hombre también, ¿por qué puede comprender y obedecer, aunque no es propio del varón libre, comprender y obedecer? Porque supongamos que los varones libres van a una guerra. Sí, no todos son generales del ejército. Entonces es necesario que el más inteligente o el más estratega sea el general. Y entonces, ¿qué pasa? No le podemos cuestionar las órdenes al general. Tenemos que comprender y obedecer. Entonces hay circunstancias donde el varón griego libre, por ejemplo, la guerra, donde tiene que comprender y obedecer. ¿Se ve esto, Isa? Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Sí. Y quería saber cómo se puede relacionar los dos. ¿A los? Los dos. A los dos, y te los estuve relacionando. O sea, por un lado te iba diciendo el tipo de inteligencia, una es comprender y obedecer, la relación es el esclavo. La otra es tomar decisiones en la casa, la relación es la mujer griega. El tercer tipo de inteligencia es la capacidad. Sí, yo estaba pensando que tenía que relacionar, por ejemplo, el alma vegetativa con el grado de sí. No se te ocurra eso. Me ha pasado de encontrar exámenes donde dicen alma vegetativa, tal y tal función. Ejemplo, el esclavo. No. Claro, sí, bueno, profe, muchas gracias, entendió todo. No, está bien por preguntar. No, ahí no relacionen. No, es más, si tuviera que hacer un cuadrito, tendría que primero hacer el cuadrito de las tres almas y desde el alma racional se desprenderían tres tipos de razón, pero no se pueden poner en equilibrio. O sea, no sé cómo explicarlo, no se puede hacer una relación simétrica. Lo que es simétrico es el esquema lógico que tiene Aristóteles, ¿no? Que empezamos con un alma que es más básica y a la que se le van poniendo funciones y se va complejizando. La siguiente, lo mismo, o sea, lo mismo ocurre con el tipo de razonamiento o el tipo de razón. O sea, el esquema es el mismo, pero no hay una correspondencia. El esquema lógico, insisto, es el mismo, pero no hay correspondencia. Claro. Como una pirámide, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, ¿esto se entendió para todo el resto? ¿Alguna duda de Aristóteles antes de pasar a... No me acuerdo quién que me preguntó, Ivana, que me preguntó del cristianismo. Vanessa, te escucho. Profe, yo le quería hacer una pregunta. En el momento, Platón, cuando Aristóteles habla sobre el cuerpo y alma, él dice que cuerpo y alma es solo una cosa, ¿no? A diferencia de Platón, que Platón decía que el alma se iba como al mundo y volvía de nuevo, porque se me confunde. Sí, bueno, muy buena pregunta, Vanessa. Ahí lo que se plantea la diferencia entre Platón y Aristóteles. Platón dice que el hombre que hay un dualismo antropológico. ¿Qué significa esto, que hay un dualismo antropológico? Que en el hombre hay dos naturalezas. Una naturaleza mortal, ¿sí? Que es el cuerpo, y una naturaleza inmortal, que es el alma. Entonces, como en el hombre hay dos naturalezas, una naturaleza mortal, sensible, ¿sí? Esto hay que relacionarlo con lo que se vio en la unidad 2, una naturaleza mortal, sensible, ¿sí? Que es el cuerpo responde a todas las características que tiene el mundo sensible,
Y por otro lado, en el hombre hay una naturaleza, según Platón, perdón, una naturaleza que es inmortal, inteligible. De hecho, Platón decía que el alma es una idea, pero encerrada en un cuerpo, ¿sí? O sea, dice que el alma es connatural a las ideas, es decir, que el alma tiene las mismas características que la idea, y por ende el alma es inmortal. El alma es racional, no es sensible, no tiene las características del mundo sensible. Por ese motivo, cuando una persona muere, en realidad entiende Platón que lo que muere es el cuerpo y que el alma va al mundo de las ideas. Está allí un tiempo X, porque en el mundo de las ideas no hay tiempo, y regresa, ¿sí? Y regresa, digamos, al mundo sensible, encarnándose en otro cuerpo. O sea, Platón cree, justamente por esta teoría de dualismo antropológico, Platón cree, entiende, que existe la reencarnación, ¿sí? Que no solamente el alma sobrevive al cuerpo, o sea, el cuerpo se muere, el alma sobrevive, pero el alma vuelve a reencarnarse. ¿Se ve esto, Vanessa? Ahí voy con Aristóteles. Sí, profe, sí. Bien. Mientras que Aristóteles dice que el cuerpo y el alma son una unidad sustancial. ¿Qué significa esto? Lo que vos dijiste bien en criollo son una sola cosa, o sea, son lo mismo. O sea, la distinción cuerpo y alma, dice Aristóteles, es una distinción de entendimiento. O sea, yo puedo con la cabeza diferenciar y decir, bueno, el alma, el cuerpo, pero en la realidad yo no puedo separar al cuerpo del alma, así como no puedo separar, supónganse, la forma de este mate, de la materia que tiene este mate. No tengo manera de separar la materia de la forma. Bueno, de la misma manera no puedo separar el alma del cuerpo. Son una unidad sustancial, son una unidad, o sea, que van juntas desde el principio hasta el final. Entonces, cuando se muere todo, se muere el cuerpo y el alma. ¿Se ve esta diferencia, Vanessa? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda unidad 3, apartado 2, antes de pasar al apartado 3? Porque Ivana me hizo una pregunta del apartado 3. Yo quería preguntar, profe, tenía algo, pero no sé si corresponde a esto o está mal puesto. Dale, Tengo un papelito que habla sobre el dualismo antropológico. No sé si pertenece a este apartado sí, o a... es lo que yo le explicaba recién a Vanessa. El dualismo antropológico es la postura o la teoría de Platón. Platón dice que los hombres tenemos un dualismo antropológico. ¿Qué significa esto? Dualismo no significa otra cosa más que lo siguiente, de que tenemos dos naturalezas. O sea, que en el hombre conviven dos naturalezas. ¿Por qué? Porque convive el cuerpo y el alma. El cuerpo tiene una naturaleza sensible y se muere, y el alma tiene una naturaleza inteligible, es igual que una idea, el alma, dice Platón, y entonces el alma es inmortal. Entonces, por eso es un dualismo antropológico, porque tenemos dos naturalezas, una naturaleza inmortal y una naturaleza mortal. Cuando nos morimos, en realidad lo que se mueren, o sea, la visión de Platón, que lo que se muere es el cuerpo. Y el alma sobrevive y después reencarna. Va a parar otro cuerpo. ¿Se entiende esto? O sea, Sí, él que es más, reencarna. usa la metáfora, no está ahí en el manual, pero, o tal vez sí, ya eso no me acuerdo, está eso en el manual o no. Pero Platón usa la metáfora de que el alma, así como nosotros, ¿no? En nuestra vida cambiamos de vestidos, el alma a lo largo de su eternidad va cambiando de cuerpos. Profe, Sí, dualismo antropológico entonces es de Platón. claro. Sí, Abril. Dualismo antropológico es de Platón. Aristóteles se opone a eso y dice, no, el alma y el cuerpo son una unidad sustancial, son lo mismo. Los distingo con mi razón, con mi entendimiento, pero no los puedo separar. Como si yo vuelvo a insistir, como si yo quiero separar la forma de mate
de la materia de este mate. No la voy a poder separar, la separo mi inteligencia, ¿sí? Mi inteligencia puedo darme cuenta que este mate es de metal, con madera, bueno, usted no lo llega a ver, pero adentro tiene madera, es de aluminio con madera adentro, no, esa es la materia y que la forma, bueno, la forma de mate, pero si yo quiero realmente con un cuchillito, con algún adminículo, separar la forma de la materia, no puedo. No la voy a poder separar. Voy a poder cambiarle tal vez la forma a esta materia, a este mate. ¿Puedo cambiar la forma? No sé, lo puedo aplastar. Y entonces va a dejar de ser un mate. Pero no puedo separar la forma de la materia. Va a tener una nueva forma. Es imposible. Por eso es una unidad sustancial, porque van juntos. ¿Sí? No los puedo separar. Mi razón los distingue, pero o sea, es una distinción de razón. Es la razón que distingue, es la razón que separa, que hace un movimiento de separación. ¿Sí? La razón. Pero en la realidad no lo puedo separar. Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que San Agustín, o sea, nosotros vemos a San Agustín como modelo del hombre cristiano, porque inclusive es el modelo válido hoy en día, ¿no? El modelo de San Agustín es válido hoy en día para el cristianismo, sea católico o inclusive para el luteranismo, ¿no? Es decir, a las distintas corrientes luteranas. Porque hay un punto que es importante, que es que la reforma luterana, de las que después derivan otras reformas más dentro del luteranismo, Lutero, digamos, era un gran lector, o vamos a decirlo así, seguidor de Agustín. O sea, en parte la reforma luterana se basa en Agustín, en cosas que dice Agustín. Entonces, el hecho es que Agustín realmente representa, más allá de las diferencias que hay entre los distintos tipos de cristianismo, casi todos, digamos, terminan coincidiendo en algunas ideas, o al menos las ideas que se dan acá, ¿no? En el libro de Agustín. Bueno, ¿qué nos va a decir Agustín? Bueno, hay que tener en cuenta que acá hay una diferenciación, digamos, con respecto al mundo pagano, al mundo anterior. Y hay que tener también en cuenta que cuando Agustín habla, el cristianismo se ha vuelto una religión oficial hacía poco. ¿Sí? O sea, Agustín es del siglo IV después de Cristo, y el cristianismo se ha vuelto, o sea, me paro en el momento de Agustín. Agustín pertenece al Imperio Romano, él en realidad no vive en Roma, él está viviendo en una ciudad denominada Hipona, que está ubicada en África, pero que es una colonia romana, y, o sea, sigue, digamos, vigente la idea del Imperio Romano, ¿no es cierto? O sea, como organización política. Pero, se ha oficializado el cristianismo. O sea, el cristianismo se ha vuelto una religión oficial. Es decir, en ese último siglo, fue un siglo de muchos cambios, ¿sí? En el Imperio Romano, aparte de las divisiones que tuvo el Imperio Romano en ese último siglo, al margen de eso, también fueron de muchísimos cambios a nivel religioso. ¿Por qué? Y porque básicamente el imperio cambió la actitud. Primero el Imperio Romano había perseguido a los cristianos eran una secta proscripta, ¿no? O sea, una secta que era un delito ser cristiano, y entonces si te denunciaban por cristiano te tocaba el martirio romano, que bueno, era cualquier cosa, bueno, era terrible, eran torturas terribles, ¿no? Y encima se hacía un circo, ¿no? Justamente de esas torturas, ¿no? Ahí hay mucha tela para cortar de esa cuestión, es decir, que hay una primera actitud del Imperio Romano donde persigue a los cristianos, pero en el último siglo, en el siglo en que vive Agustín, por diversos entramados políticos que no vienen al caso, que no nos van a interesar a nosotros, que no se lo van a pedir a ustedes y no me quiero desviar, se oficializa el cristianismo. O sea, el cristianismo dejó de ser una religión perseguida, pasó durante un tiempo breve a ser una religión tolerada y por último se convierte en la religión oficial. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro del mismo Imperio Romano hay quienes siguen siendo paganos y
a ver, es absolutamente comprensible. ¿Por qué? Porque si hasta hace unos años atrás o hasta hace un siglo se perseguía a los cristianos, ser cristiano era un delito, te podía tocar el martirio romano por ser cristiano, que de repente te digan, bueno, no, ahora hay que ser cristiano, bueno, realmente no es algo tan fácil de digerir. ¿Se entiende? Entonces había realmente una buena porción de la población que era cristiana, que en realidad también por eso tiene que ver el cambio de dirección del imperio, ¿no? El cambio de dirección religioso del imperio, pero otra porción, digamos, de la población seguía siendo pagana. Entonces, Agustín escribe en ese contexto, escribe en un contexto inclusive donde todavía no está formado el canon cristiano, el canon de creencias. ¿Por qué? Porque mientras el cristianismo había estado en la clandestinidad, se había diversificado, ¿sí?, en distintas interpretaciones sobre, supónganse, la naturaleza divina de Jesús, si Jesús tenía dos naturalezas y tenía una sola, diversas cuestiones sobre el tema de la concepción de María. No saben la cantidad de teorías que hubo antes de que se formara un dogma oficial. Entonces Agustín está en ese momento histórico donde se está formando el dogma oficial y es uno de los formadores de ese dogma oficial principal. Por eso se lo denomina el padre de la Iglesia Católica o el padre de la Iglesia, se lo denomina Agustín, porque es uno de los primeros que más o menos, digamos, trata de generar una síntesis o una unidad, ¿sí?, formar un canon católico. Esto lo tenía que decir para que justamente se entienda esta idea, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, en primer lugar, la concepción del hombre, ¿sí?, en Agustín y en los cristianos, es que el hombre es un ser creado por Dios. Y es, bueno, me pueden decir, todos los seres son creados por Dios desde el punto de vista del cristianismo, sí, pero el hombre tiene una diferencia específica, que es que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Es el único ser que tiene ese privilegio de ser imagen y semejanza de Dios. ¿Imagen en qué sentido? Bueno, veremos, será una imagen espiritual, porque Dios no tiene cuerpo. Entonces el hombre es una imagen y semejanza de Dios espiritual. Bueno, después tendremos que descubrir en qué somos semejantes de Dios y en qué somos desemejantes. Pero el hecho es que nos parecemos al Creador. Entonces eso nos pone en un lugar de centralidad, eso nos pone en un lugar principal, digamos, frente al resto de la creación. ¿Sí? O sea, hay un punto de partida muy diferente del que tenemos en la antigüedad. Lo voy a comparar a propósito. En Aristóteles, para ser hombre, yo tenía que ser un zoon politicón, es decir, tenía que ser una persona, un ser viviente que habitara la polis, que viviera con las otras personas, ¿sí? Acá no, en el cristianismo no va a ser necesario eso. Yo para ser hombre soy imagen y semejanza de Dios, o sea, independientemente, ¿no?, si soy creyente, no soy creyente, si soy pagano, si soy ateo, qué soy, no necesito de nada más para ser hombre. Ya por el hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios, soy hombre. Ahí se puede ver marcada una diferencia. En esta diferencia también se ve marcada la concepción, cómo se diferencia también, bueno, perdón la repetición de palabras, cómo se distinguen la concepción de felicidad de Aristóteles de la concepción de felicidad de Agustín. En la concepción de felicidad de Aristóteles, yo solamente podía concebir la felicidad dentro de la polis, porque solamente en la polis puedo ejercer justamente mi actividad humana. A ver, yo solamente en la polis puedo ser profesora. Si me voy en el medio de la selva, ¿a quién le voy a enseñar? ¿A los monos? ¿Me voy a poner a hablar de filosofía? No. Entonces, bueno, yo solamente me puedo realizar en lo que soy dentro de la polis. Por eso solamente en la polis puedo realizar mi felicidad. Eso es Aristóteles. ¿Qué pasa en Agustín? Como en Agustín me basta para ser hombre, ya el hecho de ser creado imagen y semejanza, aunque inclusive yo diga no creo en Dios, no importa, soy imagen y semejanza de Dios, esa es la visión agustiniana. Para alcanzar la felicidad me tengo que inclinar a Dios.
Es decir, ahí aparece esto de la felicidad agustiniana, va emparentado con otro concepto de Agustín, que es la vocación sobrenatural. ¿Qué era la vocación sobrenatural? Bueno, la palabra vocación significa llamado. Entonces, de ahí viene justamente la expresión, supónganse, tengo vocación de ser médico, o tengo vocación de ser enfermero, o tengo vocación de ser bombero, ¿no? O sea, me siento llamado a ser, ¿no? Entonces el hombre tiene una vocación sobrenatural. ¿Se siente llamado a qué? Algo que está más allá de su naturaleza. Por eso dice de vocación sobrenatural. ¿Y qué es aquello que está más allá de la naturaleza del hombre? Dios. San Agustín entiende que el hombre está llamado a conocer a Dios. ¿Por qué estoy llamado a conocer a Dios? Porque no me puedo conocer a mí mismo si no conozco a Dios. Tengo que conocer a Dios para conocerme a mí mismo. Irremediablemente. Solamente encaminándome, ¿no? Conduciéndome en el camino, ¿sí? De conocer a Dios, de descubrir a Dios, puedo ser feliz. Aunque nunca voy a tener una felicidad completa, dice Agustín. Hay un término que no está en el manual, yo lo agrego ahora, está en Agustín, no está en el manual, que él habla de la inquietud, que en los textos de filosofía se lo conoce justamente como la inquietud agustiniana. Porque, ¿qué es la inquietud agustiniana? La inquietud agustiniana es la angustia. O sea, San Agustín permanentemente en sus escritos habla de esa angustia, lo llama esa inquietud, por querer conocer a Dios, por creer que, no sé, supónganse que puede percibir a Dios, no sé, en la lluvia, en el trueno, y sabe que Dios no es la lluvia ni el trueno, o en la iluminación de un pensamiento, etcétera, 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 sin esa constante sensación, porque Agustín es un místico, esto también hay que tenerlo en cuenta, esa constante sensación de que estoy unido a Dios, ¿sí? O de que me quiero unir a Dios, pero que nunca tengo la certeza completa si estoy unido a Dios o no, y nunca estoy tampoco completamente unido a Dios, al menos no en esta vida. Hasta que no me muera, no voy a tener, no voy a estar unido completamente a Dios. Sí, esa es un poquito la idea de Agustín. Entonces, yo busco la felicidad en esa vocación sobrenatural, en esa búsqueda de Dios, en ese amor a Dios, ¿sí? Porque si amo a Dios, también me amo a mí mismo. No puedo amarme a mí mismo sin amar a Dios. Así lo entiende Agustín. Pero nunca llega una felicidad completa. Siempre hay una inquietud. Al menos hasta que me muera. Cuando me muera, vendrá algún día el día del juicio final, y bueno, ahí las almas, algunas quedarán al lado de Dios y otras serán condenadas en el infierno para siempre. Ojo que esto no está en el libro, pero está en la teoría agustiniana, ¿no? O sea, Agustín, digamos, cree absolutamente en el juicio final y en que algunas almas se salvan y otras van al infierno. Y además tiene una visión de que nunca sabemos ¿por qué podemos ir al infierno? Podemos ir al infierno por una pavada o por un crimen atroz. O sea, el hombre nunca se siente completamente seguro de estar salvado, ¿no? O sea, por más buenas acciones que yo haga, son tantos los pecados que tengo aún desde que nací, que por ahí alguno de esos pecados me condenen y me mandan al infierno, ¿no? O sea, así lo entiende Agustín. De hecho, en el famoso libro que tiene Agustín que se llama Confesiones, que habla de toda la niñez de él, o sea, si les parece que yo hablo mucho, no saben lo que son las confesiones de Agustín, comienza justamente diciendo que ya cuando era chiquito ya pecaba, porque cuando sus nodrizas le querían dar el pecho, o sea, las amas de leche, ¿no? Le querían dar el pecho, él rechazaba la leche de las nodrizas, no, o sea, siendo un ignorante, ¿no? De que era Dios el que lo nutría a través del pecho de la nodriza, o sea, imagínense, está sintiéndose o está planteando, ¿no? Que se siente culpable por no querer tomar del pecho de la nodriza porque era Dios quien lo alimentaba a través del pecho de la nodriza. Entonces nunca sabemos por qué pecado podemos llegar a ser condenados en el infierno o no, que Dios diga, bueno, no, ese pecado es inocuo, está salvado, no pasa nada. No lo sabemos. Entonces vivimos en un permanente estado
de inquietud. Vuelvo, tengo un gato inquieto, algo está haciendo, ya vengo. El otro aspecto en donde recae más el peso del libro de Agustín es en el aspecto del tema de la libertad, de las limitaciones de la voluntad y en los dos tipos de mal, y también tengo que explicar lo de las dos ciudades. De paso antes de pasar a eso, voy a explicar lo de las dos ciudades que me pide Candela. Bien, explico lo de las dos ciudades y sigo, ¿no? Con los otros aspectos de Agustín. Bien, lo de las dos ciudades justamente entra en lo que les decía al principio, ¿no? De que Agustín está en este contexto donde hay, digamos, todavía hay mucha gente, digamos, que no es cristiana, que es pagana, y entonces hay como una especie de lucha religiosa, ¿no es cierto? Entre, a ver, quién puede más, el paganismo o el cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, Agustín tiene un montón de escritos dedicados a convencer a los paganos y a los ateos, que ahí sí ya o sea, mientras hubo paganismo no hubo ateísmo. Pero cuando aparece el cristianismo como religión predominante, sí aparece el ateísmo. O sea, el que dice, bueno, yo no creo en ningún Dios y listo, ¿no? Entonces, tiene un montón de escritos dedicados a tratar de convencer tanto a los paganos como a los ateos de que crean en el cristianismo, ¿no? En la iglesia católica ahí que se está formando. Todavía no se llama católica, ¿no? O sea, es la iglesia, es el cristianismo y punto. Bueno, inclusive destinado también a convencer a los judíos de que se hagan cristianos, ¿no? O sea, hay distintos sectores a los que el cristianismo quiere convencer de que se hagan cristianos en ese momento histórico. Entonces Agustín elabora, digamos, como argumento, digamos, intentando ser persuasivo, ¿no es cierto?, para evangelizar, para captar adeptos, ¿no?, para el cristianismo, la teoría de las dos ciudades. Y él dice que hay dos ciudades, la ciudad terrena y la ciudad de Dios. Cuando habla de estas dos ciudades, hay que entender que no son dos ciudades geográficas, como decir, bueno, la Matanza es la ciudad de Dios, Liniers es la ciudad terrena, ¿no? No son dos ciudades geográficas, son ciudades espirituales, entonces estamos mezclados. Algunos de nosotros pertenecen a la ciudad terrena, otros pertenecen a la ciudad de Dios. Bien, ¿quiénes pertenecen a la ciudad de Dios? Y los cristianos, los que creen en Dios, los que creen en Dios y creen en que Jesús es el Mesías, ¿no es cierto? Que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, porque el judío también está del otro lado, ¿no? En esta interpretación de San Agustín. Entonces, ya te escucho, Abril. Entonces, ¿quién está en la ciudad de Dios? Todos los cristianos, los que creen en Dios, los que siguen los mandamientos de Dios, ¿sí? Los que cumplen, digamos, de manera espiritual con Dios. ¿Sí? Mientras que en la ciudad terrena están todos aquellos que niegan la existencia de Dios o en su defecto que niegan la existencia de Jesús. ¿Por qué? Porque el judío, insisto, el judío cree en Dios, pero no cree que Jesús sea el Mesías, sea el Hijo de Dios. Entonces, bueno, ahí entran todos. Entra el pagano, el judío, el ateo, entran todos. ¿Sí? Está en la ciudad de terrena. ¿Cuál es la ciudad? La ciudad del pecado. Hay muchos tipos de pecado, pero hay un pecado fundamental que es el negar a Dios. Entonces, todos aquellos que están en la ciudad terrena, bueno, es la ciudad del pecado, fundamentalmente, o de negar a Dios. No sé si te respondí, Candela. Te escucho a Abril, que estabas ahí abriendo el parlante, no sé si sin querer o... Bien, igual ahora ya cierro la explicación de Agustín. Abril, ¿me querías decir algo o se te abrió sin querer el parlante? Ah, perfecto, no pasa nada. Bueno, entonces voy a cerrar Agustín. ¿Sí? Que me falta lo del tema de la libertad y los dos tipos de mal. Bueno, Agustín entiende que como el hombre es imagen y semejanza de Dios, justamente en una de esas cosas, digamos, uno de los elementos que tenemos semejantes a Dios es el hecho de la libertad. Los hombres somos libres. Está bien, tenemos una libertad condicionada o relativa, a diferencia de la libertad absoluta
existe Dios. Dios tiene una libertad absoluta. ¿Qué significa esto? Que Dios puede hacer lo que quiere literalmente. O sea, Dios si quiere en este momento eliminarnos de la faz de la tierra y que nadie nos recuerde, nos puede eliminar y o sea, la tierra, el resto de la gente seguir como si nada y nosotros nunca existimos. O si quiere Dios en este momento nos manda el siglo XV y estamos todos en el siglo XV y listo, ¿no? O sea, Dios puede hacer lo que se le cante. Y en un segundo, o sea, no requiere tampoco un planeamiento para hacer lo que quiere, ¿no? O sea, lo puede hacer así, de manera inmediata, lo que se le dé la gana, ¿no? O sea, tiene una libertad absoluta. En cambio, el hombre no, tiene una libertad condicionada, digamos, a sus potestades humanas, a sus capacidades humanas, ¿sí? A los límites inclusive de la naturaleza, ¿sí? Yo no puedo volar, por ejemplo, ni puedo hacer que viajemos al siglo XV, ¿no? O sea, tengo una libertad acotada. Ahora bien, dentro de la libertad, o como complemento de la libertad está la voluntad. O sea, una cosa es la libertad, es lo que puedo hacer, ¿sí? O hacia dónde, o a qué me inclino a hacer, ¿no? O sea, qué siento ganas de hacer, ¿no es cierto? ¿Qué imagino hacer? ¿Sí? Mi libertad, mis posibilidades de acción, mejor dicho, ahí está la mejor expresión. Mi libertad son las posibilidades de acción. Ahora bien, mis posibilidades de acción van acompañadas de otra herramienta, de otro elemento que es la voluntad, que es qué quiero hacer. O sea, yo puedo tener muchas posibilidades de acción, pero hay que ver si quiero hacerlo. A ver, supónganse, yo puedo tener la posibilidad de ponerme a estudiar un curso de pastelería. Supónganse, tengo la oportunidad porque me pusieron una escuela enfrente de mi casa gratuita. Y justo me dan los horarios. Si quiero, puedo ir a estudiar pastelería. Además, no tengo ningún condicionamiento que me digan, no, las personas con tales y tales características no pueden entrar en esta escuela. Entonces, tengo la posibilidad de ir y estudiar pastelería. Pero, ¿quiero ir a estudiar pastelería o no quiero ir a estudiar pastelería? Esta es la voluntad. O sea, no significa que porque tenga la posibilidad lo quiera hacer. ¿Sí? No significa, a ver, voy a dar un ejemplo un poco tratando de ser graciosa, ¿no? No porque, yo qué sé, el vecino de enfrente quiera tener algo conmigo, yo quiero tener algo con el vecino de enfrente. O al revés, ¿no? Puede pasar. Estoy dando el ejemplo siempre partiendo desde el lugar subjetivo, ¿no? O sea, la posibilidad está. Ahora, si vos lo querés, ahí es otro tema. Ahí está la voluntad. Entonces, el problema del mal, dice Agustín, no está ni en la libertad ni está en la voluntad. Tanto la libertad es buena como la voluntad es buena. El problema del mal está, que si bien la voluntad es buena, en que la voluntad tiene dos límites o dos limitaciones. Una limitación que él denomina ontológica y otra limitación que él denomina moral. ¿Cuál es la limitación ontológica? Bueno, la limitación ontológica es la limitación que corresponde a la misma naturaleza de la voluntad. ¿Cuál es esa naturaleza de la voluntad? Bueno, la naturaleza de la voluntad es que la voluntad puede quererlo todo. O sea, puede querer cosas que están más allá inclusive de su comprensión, de su entendimiento. O sea, la voluntad es infinita, pero el entendimiento es limitado. O sea, el primer límite de la voluntad es ontológico. La palabra ontológico habla de la naturaleza, de la calidad de ser de algo, y entonces el primer límite que tiene la voluntad está referido a su naturaleza. Y es que mi querer es infinito, pero mi entendimiento es limitado. Sí, no me sale otra palabra, limitado. A ver, vamos con un ejemplo. Yo puedo querer volar, pero mi cuerpo no me permite volar, por ejemplo, ¿no? Al menos no volar con medios físicos, agitando los brazos, ¿no? Es decir, como si fuera un pájaro. No voy a poder volar de esa manera. Bien, entonces hay ahí una limitación. Una limitación más propiamente de mi entendimiento.
sería, supónganse, yo puedo querer, o sea, un ejemplo, puede haber alguien ahogado, ¿no? Se tragó un caramelo y lo tiene el caramelo atascado en la garganta. Yo no puedo querer salvar a esa persona, ¿no es cierto? Supónganse que ya llamamos a la emergencia y no viene, la persona sigue ahogada, cada vez se está poniendo más cianótico, ¿no? La persona. Entonces, yo sé, ¿sí?, que podríamos salir de esa situación si le hacemos una rápida traqueotomía, ¿no? Si hacemos una traqueotomía. Bien, entonces yo puedo querer hacerle la traqueotomía porque sé que lo salvaría. Pero el tema es que yo sé hacer una traqueotomía. Bueno, en mi caso particular no sé hacer una traqueotomía. Entonces puedo tener la voluntad infinita, ¿no?, de querer hacer la traqueotomía, pero mi entendimiento limitado de impedirme hacer la traqueotomía. Entonces, esa es la naturaleza de la voluntad. O sea, la voluntad puede querer cosas inimaginables, pero no siempre el entendimiento la acompaña. Entonces, ¿cuándo se produce el, digamos, a veces, cómo afecta, digamos, este límite, ¿sí?, en nuestras acciones, y cómo a veces nos puede producir, nos puede generar mal este límite? ¿Sí? ¿Cómo es que puede generar un mal este límite? Bien, por ejemplo, voy a un poco a los ejemplos que ya di porque son medio los que me parecen más claros. Cualquier cosa, si no se entiende, busco otro. Supónganse que soy juez, ¿no? Y tengo ahí delante mío, soy un juez y tengo ahí delante mío a alguien que está acusado, y dicen, bueno, mira, este tipo mató a 40 personas. Y las mató de manera terrible, es un torturador, es un desastre, ¿no? Bueno. Me presentan las pruebas, pero las pruebas son insuficientes, ¿sí? Las pruebas pueden dar lugar a margen de duda, de error, dar lugar a una duda razonable, que cuando ya hay una duda razonable es muy difícil condenar a alguien, ¿no? Porque se está poniendo justamente en juego de que puede no ser culpable, por más que haya un montón de indicios que indiquen que sea culpable. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo querer atrapar al asesino, pero si tengo una duda razonable de que no es un asesino, ¿qué va a ocurrir? ¿Lo condeno igual o no lo condeno? Bueno, supónganse que no lo condeno. Y digo, no, porque hay dudas razonables, hubo problemas en el proceso, supónganse que la defensa acusa de que hubo irregularidades en determinadas pruebas y que efectivamente las hubo. Entonces yo lo dejo libre al tipo. A ver, yo creí obrar bien. ¿Por qué? Porque como juez tengo que condenar a alguien cuyas pruebas, digamos, estén garantizadas, ¿no? Las pruebas, haya habido condiciones que garantizaban, digamos, la legitimidad de esas pruebas y que no haya dudas razonables. En este caso tengo dudas razonables, el proceso está cuestionado. Bueno, lo dejo libre. Yo quise actuar bien, porque en realidad efectivamente no sé si mató o no mató a las 40 personas ese tipo. Pero por ahí quise actuar bien, pero resulta que tal vez sí es el asesino. Más allá de la duda razonable y más allá de los fallos que haya habido en el proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Queriendo actuar bien, terminé actuando mal. Pero no actué mal con intención de actuar mal. Actué mal porque mi entendimiento es limitado, porque no soy omnisciente, porque no puedo saber que realmente es el asesino. Porque me faltaban elementos para saber si realmente era el asesino. O al revés, yo digo, bueno, a ver, por las dudas, la verdad que hay muchos elementos, por más que tenga la duda razonable, listo, lo condeno. Y resulta que el tipo es inocente. También, yo quise actuar bien, quise sacar a un criminal de las calles. Pero al final lo que terminé poniendo es un inocente en la cárcel. Entonces ahí está el primer límite de la voluntad. El segundo límite de la voluntad, o sea, ¿por qué la voluntad a veces actúa mal? ¿No? Por ese límite. Porque mi entendimiento es limitado. Entonces, me equivoco. Sí, me puedo equivocar.
así puede haber 500 ejemplos, ¿no? O sea, tal vez le digo algo a alguien que no se lo tenía que decir, ¿sí? Por algún motivo alguien no quería decir algo, yo no sé que no lo quería decir y voy y lo comento y bueno, actué mal. Pero no actué mal porque fui adrede a querer actuar mal. Porque no sabía que estaba actuando mal. O sea, actúo mal por ignorancia. ¿Sí? Para decirlo de una manera simple. El primer límite es el límite ontológico y es cuando actúo mal por ignorancia. El segundo límite es el que tiene que ver con el pecado de Adán, que lo llama el límite moral. Y es que después del pecado de Adán, no me voy a desviar en eso, siempre en las clases me desvío un poco, pero ahora no me voy a desviar en eso, toda la naturaleza humana se corrompe, sí, se degrada. Entre la degradación entra que nos volvimos personas mortales, así antes Adán no era mortal, o al menos podía vivir muchos años, no se sabe, pero o sea, ahí hay una cosa gris en la Biblia, pero bueno, nos volvimos mortales, nos volvimos propensos a sufrir enfermedades, a sufrir dolor y a tener que trabajar para comer, ¿no? Hay una degradación de toda nuestra naturaleza. Ahora bien, también con el pecado de Adán, al hombre le quedó, esta es la idea de Agustín, una cierta inclinación hacia el mal, es decir, una cierta tentación hacia el mal. A ver, por ejemplo, yo sé que algo está mal, pero tengo la tentación de hacerlo igual. ¿Sí? Me pongo un ejemplo sonso, que es, yo sé que había 2 porciones de torta, una para mí y otra para mi hermano. Yo la mía me la comí, mi hermano se la guardó para la cena, y sé que está mal, no me tengo que comer la porción de torta de mi hermano, pero agarro y me la como igual. Claro, tengo una tentación hacia el mal. ¿Sí? O le tengo bronca a mi vecino, y porque le tengo bronca fui y le rayé el auto. ¿No? Bueno, la relación con mi vecino ya saben que no está bien, gente. Necesito intervención rápida o vamos a terminar con el estado de guerra como en Hobbes, ¿no? Bueno, le rayé el auto. Yo sé que está mal rayarle el auto, pero le tengo bronca y lo hice igual, porque estaba tentada a rayarle el auto. ¿No? El límite moral. Y finalmente, cerrando a Agustín, ¿sí? Él habla de que el mal, propiamente dicho, siempre proviene del hombre. O sea, y entonces ese mal, propiamente dicho, lo denomina mal moral. El mal moral, vuelvo a repetir, siempre proviene del hombre, tiene que ver con los actos que hacemos los hombres, ¿sí? Con las decisiones que tomamos los hombres. Y esas decisiones o actos que hacemos los hombres pueden tener 2 causas, ¿sí? El límite de la voluntad ontológico o el límite de la voluntad moral. Pero hay otro tipo de mal, que sería en realidad un mal en sentido impropio o por extensión de la palabra, que es lo que él denomina mal natural o mal físico, que es, por ejemplo, no sé, un trueno, la lluvia, una inundación, un terremoto. No son males porque son parte de la naturaleza, o sea, pertenecen a la voluntad de Dios, que llueva, que me truene, pertenece a la voluntad de Dios, no es un mal propiamente dicho, sin embargo, nosotros desde nuestra perspectiva humana, ¿sí? Desde nuestra perspectiva humana, podemos entender a eso como un mal. ¿Sí? Viene una inundación, me arruino toda la casa y no le voy a decir, ay, gracias Dios por cómo me bendijiste inundándome la casa, ¿no? Tengo que tener un sentido muy místico, muy elevado para llegar a eso, ¿no es cierto? Si no voy a decir, bueno, que eso es un mal. Ahora bien, Agustín me va a decir, no, eso no es un mal. Dios sabe por qué lo hizo, bueno, tendremos ahí que ver, conciliarnos con eso, eso no es propiamente un mal, pero desde nuestra perspectiva humana lo vemos como un mal. Bien, voy a detener la grabación y voy a reiniciar otra grabación por las dudas. Esto tengo un límite a las 3 horas, porque ayer me parece que había como algo de eso, como un límite de las 3 horas. Entonces, por las dudas corto y reinicio la grabación.